Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las historias que están dando de qué hablar. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha explotado en las redes sociales y está manteniendo a medio mundo con la boca abierta. Si hablo de ese escándalo que tiene a todos hablando, la supuesta infidelidad de Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desgranar todo. Y antes de que se me olviden, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias. Estamos creando un espacio para los verdaderos fans del entretenimiento. Bueno, vamos directo al grano porque el tema de hoy es candente. Ander Zel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que durante mucho tiempo fue la pareja dorada de la televisión turca, ahora se encuentra en el ojo del huracán. Los rumores de infidelidad han inundado las redes sociales y los portales de noticias, y la verdad es que la situación es bastante delicada. Para quienes vivan en otra galaxia, Ander Zel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza y su talento. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y talentoso que ha ganado una gran popularidad internacional, especialmente gracias a su química innegable con Ande en la pantalla. Su relación, que comenzó como un romance en la ficción, traspasó las cámaras y se convirtió en una de las parejas más admiradas y seguidas por sus fans a nivel mundial. Cada foto juntos, cada aparición pública, era celebrada y analizada al detalle. Parecían la pareja perfecta, la que todos envidiábamos y deseábamos que durara para siempre. Sin embargo, la vida real, como sabemos, a veces es mucho más complicada que cualquier guión de telenovela. Y es que de repente empezaron a surgir estos rumores. Al principio, como suele pasar en estos casos, eran solo especulaciones, susurros en los pasillos de la industria, comentarios anónimos en Internet. Pero poco a poco estos murmullos fueron cobrando fuerza, alimentados por ciertas actitudes, silencios y, lo que es peor, por presuntas filtraciones y testimonios. La noticia que ha puesto el grito en el cielo, y que ha desatado toda esta tormenta, es la supuesta relación de Kerem Bürsin con otra mujer, mientras supuestamente seguía con Ande, o quizás justo después de una ruptura que no se comunicó de forma clara. Y la identidad de esta misteriosa mujer, o al menos lo que se rumorea, añade aún más morbo a la historia. Se habla de una figura conocida dentro del círculo del espectáculo turco, una mujer que podría ser una actriz, una cantante o quizás alguien relacionado con la producción televisiva. Las teorías son muchas y sinceramente la falta de confirmación oficial por parte de los involucrados solo ha servido para que la imaginación de los fans vuele y los rumores se multipliquen como pólvora. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuándo empezó esta presunta relación? ¿Qué tan seria es? ¿Y lo más importante, qué pasó con Ande? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que, por ahora, tienen respuestas muy vagas y contradictorias. Hemos visto análisis de sus últimas publicaciones en redes sociales, buscando señales, gestos, ausencias significativas. Los fans más detectivescos se han dedicado a comparar fechas, ubicaciones, comentarios de otros famosos. Es una auténtica caza de brujas digital. Y lo que más duele, o al menos lo que más genera debate, es la idea de que uno de los romances más queridos y admirados podría haber terminado de una forma tan decepcionante, con la sombra de la traición planeando sobre él. Para entender la magnitud de este escándalo, es importante recordar la conexión tan profunda que Ande y Kerem habían forjado con su público. A través de sus personajes en Love is in the Air, ellos no solo nos brindaron momentos de comedia romántica y drama, sino que también nos hicieron creer en el amor, en la conexión genuina. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un ideal para muchos. Y cuando esa química extrapolada a la vida real, cuando confirmaron su relación, la ilusión se multiplicó. Verlos juntos apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo momentos de su vida privada con cierta discreción pero siempre con ese halo de autenticidad, hizo que muchos los consideraran una pareja envidiable y un modelo a seguir. Por eso, cuando empezaron a surgir los rumores de separación a finales del año pasado, fue un golpe duro para muchos de sus seguidores. Inicialmente se manejó la posibilidad de que la ruptura se debiera a diferencias irreconciliables, a las presiones de la fama, a los proyectos profesionales que los mantenían separados geográficamente. Pero ahora, con estas nuevas acusaciones de infidelidad, el panorama se torna mucho más complejo y, para muchos, decepcionante. La supuesta tercera persona involucrada es, según algunos medios, una figura conocida en el ámbito de la televisión turca.
Las especulaciones apuntan a varias mujeres, pero una de las más mencionadas es una joven actriz, que también ha participado en proyectos exitosos. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial que vincule a Kerem Bürsin de manera directa con ella en el contexto de una relación extramarital. Lo que sí es cierto es que la ausencia de explicaciones claras ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones y a un sinfín de teorías conspirativas. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de este huracán de información. Los hashtags relacionados con Hande Erçel, Kerem Bürsin y la supuesta infidelidad son tendencia constante. Cada noticia, cada rumor, cada comentario de un supuesto allegado, es analizado y difundido a la velocidad de la luz. Hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, buscando explicaciones racionales o desmintiendo categóricamente las acusaciones. Otros, por el contrario, se regodean en el drama, alimentando la polémica con juicios y opiniones sin filtro. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja. Los famosos viven bajo un escrutinio público constante, y sus vidas privadas se convierten en material de consumo para millones de personas. Sin embargo, también es crucial ejercer un mínimo de prudencia y respeto. Las acusaciones de infidelidad son delicadas y pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas involucradas, tanto en su reputación como en su bienestar emocional. Ahora, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo está gestionando ella esta tormenta mediática? Según algunas fuentes, Hande ha estado enfocada en su carrera y en su vida personal, intentando mantenerse al margen de todo el revuelo. Sin embargo, es imposible que no le afecte todo este bombardeo de información. Hemos visto cómo en el pasado ella ha sido una figura fuerte, capaz de superar adversidades y de mantener una actitud positiva. Esperemos que esta situación no sea la excepción. Los fans de Hande en particular, están muy preocupados y muchos se han pronunciado en defensa de su actriz favorita, criticando la falta de respeto y el acoso mediático al que, según ellos, está siendo sometida. Hay un sentimiento generalizado de decepción hacia Kerem Bürsin, a quien muchos veían como un hombre leal y respetuoso. Analicemos los posibles escenarios. Si los rumores de infidelidad son ciertos, ¿qué significa esto para la carrera de Kerem Bürsin? ¿Podría esto afectar su imagen pública y por ende sus oportunidades laborales? En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Un escándalo de este tipo puede ser perjudicial, especialmente si se percibe como una falta de ética o de respeto. Por otro lado, a veces las controversias terminan siendo efímeras y con el tiempo, la atención se desvía hacia otros temas. También debemos considerar la perspectiva de Hande. Si ella ha sido víctima de una infidelidad, es natural que esté pasando por un momento difícil. La forma en que gestione esta situación será crucial para su recuperación y para la percepción que el público tenga de ella. Su fortaleza y su resiliencia serán puestas a prueba. Los medios turcos, como siempre, están jugando un papel fundamental en la difusión y, a veces, en la creación de estos escándalos. Han publicado numerosas exclusivas, han entrevistado a supuestos testigos y han especulado sin cesar. Es un circo mediático en toda regla, donde la verdad se mezcla con la exageración y el sensacionalismo. Por otro lado, también es importante mencionar que en ocasiones, estos rumores pueden ser fabricados o exagerados por terceros con intereses propios, ya sea para dañar la imagen de los involucrados o para generar notoriedad. La falta de fuentes verificables y la dependencia de testimonios anónimos hacen que sea muy difícil discernir la verdad de la mentira. Lo que sí está claro es que este escándalo ha generado una enorme cantidad de conversación en línea y ha reavivado el interés en la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los fans están divididos, algunos apoyando a Kerem, otros defendiendo a Hande y muchos simplemente observando el desarrollo de la historia con una mezcla de fascinación y desilusión. Ahora, ¿podemos esperar en las próximas semanas? ¿Habrá alguna declaración oficial por parte de Hande o Kerem? ¿Se revelará la identidad de la supuesta tercera persona? ¿O todo quedará en un mar de especulaciones y rumores? El tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que este caso, como muchos otros en el mundo del espectáculo, nos recuerda que la vida de las celebridades está lejos de ser un cuento de hadas perfecto. Es crucial, amigos, que mientras analizamos estas noticias, mantengamos un tono respetuoso y evitemos los ataques personales. Aunque nos apasione el drama y el chisme, debemos recordar que detrás de las cámaras, hay personas reales con sentimientos y vidas que merecen ser respetadas.
La verdad al final siempre acaba saliendo a la luz, y a veces, la forma en que se manejan estas situaciones dice más de las personas que los propios hechos. En resumen, el supuesto escándalo de infidelidad que envuelve a Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha capturado la atención de fans en todo el mundo. Los rumores, alimentados por la falta de confirmación oficial y por las constantes especulaciones en redes sociales, apuntan a una posible traición por parte de Kerem Bürsin, involucrando a una misteriosa tercera persona. La pareja, que durante años fue un símbolo de amor y éxito para sus seguidores, se encuentra ahora en medio de una tormenta mediática que pone a prueba su reputación y la lealtad de su público. Hemos analizado el impacto de estos rumores, la importancia de la imagen en la industria del entretenimiento y la necesidad de un enfoque respetuoso al tratar este tipo de asuntos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema intenso y lleno de matices, ¿verdad? Hemos explorado los rumores de infidelidad que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando el impacto que ha tenido en sus carreras y en sus seguidores. La verdad es que este tipo de situaciones siempre generan mucha controversia y debate, y es importante abordarlas con una perspectiva informada y, sobre todo, respetuosa. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más relevante y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen ustedes que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen asterisco me gusta, asterisco eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, por favor, asterisco suscríbanse al canal asterisco y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, amigos.